Mis padres me exigieron mi casa nueva, tu hermana la merece más, sentenciaron. Y mi infierno apenas comenzaba. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Mateo, tengo 36 años, y hasta hace poco, pensaba que finalmente había alcanzado esa tranquilidad por la que tanto había luchado. Soy dueño de Aromas del Éxito, una cadena de 3 cafeterías que, modestia aparte, se han ganado su lugarcito en el gusto de la gente. No fue fácil llegar hasta aquí. Recuerdo mi adolescencia como una carrera constante contra el tiempo y las carencias. Mientras mi hermana menor, Sofía, 2 años más chica que yo, asistía a clases de ballet, pintura y cuanto curso de desarrollo de talentos mis padres podían costear, yo ya andaba buscando cómo contribuir en casa. Lavacoches, mesero en un restaurante de menú corrido, ayudante en la bodega de abarrotes del mercado, lo que cayera era bueno. El día que cumplí 18, mi padre, Ernesto, se sentó conmigo en la desvencijada mesa de la cocina. Su voz, siempre con ese tono de autoridad inapelable, me soltó la noticia como si fuera lo más natural del mundo: Mateo, la universidad tendrá que esperar un tiempecito. Las cosas están apretadas y necesitamos que apoyes más en firme con los gastos. Sofía, en ese entonces, soñaba con ser diseñadora de modas y mis padres estaban convencidos de que sería la próxima Carolina Herrera. Ese tiempecito se convirtió en años, en una década donde mis propios sueños universitarios se empolvaron en algún rincón de mi mente mientras yo aprendía de administración en la escuela de la vida, trabajando de sol a sol. Pero no soy hombre de rencores, o al menos eso creía. Ahorré cada peso, me privé de muchas cosas, invertí con cautela y, finalmente, Aromas del Éxito floreció. Y con ello, la oportunidad de tener algo verdaderamente mío. Hace apenas 3 meses, firmé las escrituras de mi casa. Una propiedad en la colonia del Valle, nada ostentoso, pero era mía. 2 pisos, un pequeño jardín trasero donde ya imaginaba a mis futuros perros rescatados, por supuesto, correteando, y un espacio que podría convertirse en un pequeño estudio para Valeria, mi novia desde hace 3 años. Una talentosa diseñadora gráfica freelance. Invertí 4.800.000 pesos, con un enganche del 35%, 1.680.000, fruto de mis ahorros más sagrados. El resto, una hipoteca a mi nombre, un compromiso que asumía con orgullo. Era el símbolo de mi independencia, de mis desvelos, de la tranquilidad que tanto anhelaba. Para celebrar, organicé una comida sencilla. Invité a mis padres, Ernesto y Laura, a Sofía, y a mi tía Carmen, hermana de mi madre. Tía Carmen, viuda, con 2 hijos adultos que, digamos, no habían encontrado aún su pasión en la vida, siempre había tenido una opinión para todo y para todos, especialmente si implicaba comparar y encontrar algún defecto. Valeria, mi Valeria, con su inteligencia y esa mirada que parece leer el alma, me acompañaba. Ella siempre ha sido mi ancla, mi cable a tierra. Mientras recorríamos la casa, los halagos de mis padres sonaban un poco huecos. Sofía se paseaba con aire de experta, comentando sobre la energía del lugar. Tía Carmen no perdía detalle, sus ojos como escáneres. Cuando pasamos al pequeño jardín, mi padre, carraspeando y con una mirada de reojo hacia tía Carmen, quien asintió casi imperceptiblemente, soltó la bomba. Mateo, hijo, esta casa es una verdadera bendición del cielo, comenzó, con una solemnidad que me heló la sangre. Y tú sabes que las bendiciones, cuando son grandes, hay que compartirlas. Mi madre, Laura, intervino con su característica voz melosa, esa que usaba cuando quería conseguir algo. Así es, mi amor. Y hemos estado pensando, tu hermana Sofía. Sofía, que hasta ese momento había estado tomando fotos con su celular, levantó la vista, una sonrisa beatífica en sus labios. Sí, hermanito, continuó mi padre, Sofía necesita un lugar así, inspirador, para su nuevo emprendimiento de consultoría de imagen y coaching espiritual. Un empujoncito,
ya sabes. Me quedé mudo. El sabor del vino que acababa de probar se volvió amargo en mi boca. Miré a Valeria, quien me sostuvo la mirada, seria, expectante. Un frío recorrió mi espalda. ¿Era posible que estuvieran hablando en serio? Me alegra mucho que les guste la casa, respondí, tratando de que mi voz sonara tranquila, aunque por dentro una alarma comenzaba a sonar con estridencia. Pero esta casa es mi hogar, y espero que pronto sea también el de Valeria. Sofía es muy capaz, estoy seguro de que encontrará algo que se ajuste a su presupuesto y a sus necesidades. Valeria asintió levemente a mi lado, un gesto de apoyo sutil pero inequívoco. Tía Carmen resopló audiblemente, un sonido cargado de desaprobación. Mi madre frunció los labios. La sonrisa de Sofía se desvaneció un poco. En ese instante, con una extraña premonición, saqué discretamente mi celular del bolsillo y activé la grabadora de voz. Algo me decía que esta conversación era solo el inicio de una tormenta. Y vaya que no me equivoqué. El aire en mi nuevo hogar, mi sueño hecho realidad, de pronto se había vuelto denso, casi irrespirable. La sombra de la codicia familiar comenzaba a cernirse sobre él. Los días que siguieron a esa comida fueron un descenso gradual al infierno de la presión familiar. Las llamadas de mis padres se volvieron una constante en mi vida, un martilleo incesante que alternaba entre súplicas lastimeras y veladas amenazas emocionales. Mateo, no querrás que tu madre se enferme de puro disgusto, ¿verdad?, me decía mi padre con voz grave. Un hijo bien nacido, un hijo de familia, sabe cuál es su deber, añadía mi madre, con ese tono de víctima que tan bien sabía manejar. Tía Carmen, por supuesto, no se quedó atrás. Sus llamadas eran aún más directas, cargadas de una acidez que apenas disimulaba su envidia. Me acusaba de estar rompiendo la armonía familiar, de ser un egoísta, un malagradecido. Después de todo lo que tus padres y yo hemos hecho por ti, recitaba, aunque yo no recordaba ninguna contribución significativa de su parte más allá de críticas y consejos no solicitados. Sus palabras eran como pequeñas agujas, hurgando en viejas heridas, tratando de despertar una culpa que me negaba a sentir. Sofía, mi talentosa hermana coach espiritual, desplegó su propia estrategia en el campo de batalla digital. Sus perfiles de TikTok e Instagram se llenaron de videos donde hablaba con voz susurrante sobre la importancia de los espacios sagrados para la creatividad y cómo algunas almas egoístas, ancladas en el materialismo, bloquean la abundancia que el universo quiere derramar sobre otras más evolucionadas. Publicaba fotos de detalles de mi casa, tomadas el día de la visita, con frases como, visualizando mi próximo centro de luz y sanación. El universo proveerá. Almohadilla gratitud infinita, almohadilla confía en el proceso. Eran indirectas tan directas que me causaban una mezcla de ira y vergüenza ajena. En medio de este torbellino, Valeria fue mi faro. Estás escuchando la sarta de locuras que dicen, Mateo, me decía con su franqueza habitual después de cada llamada que yo le relataba. Esta gente perdió el norte. Es tu casa, tu dinero, tu esfuerzo. Ni se te ocurra ceder un milímetro. Su apoyo incondicional era el único bálsamo. Ella, con su mente analítica y su experiencia en comunicación, trabajaba como diseñadora gráfica freelance y entendía de imagen y estrategias, fue la primera en advertirme seriamente, mi amor. Esto se puede poner feo. Necesitas documentar absolutamente todo. Guarda los mensajes, graba las llamadas si puedes y si es legal, y ve buscando un buen abogado, solo por si las moscas. Seguí su consejo al pie de la letra. Cada mensaje, cada correo de voz, cada intento de manipulación quedaba registrado. Valeria incluso comenzó a investigar discretamente el pasado de tía Carmen, husmeando en viejas historias familiares, convencida de que había algo más detrás de tanta insistencia. La presión no se limitó a lo psicológico. Un día, tía Carmen se presentó en Aromas del Éxito, mi cafetería principal, justo a la hora del almuerzo, cuando el local estaba más concurrido. Con una sonrisa falsa y voz lo suficientemente alta para ser escuchada por varias mesas, le comentó a Ricardo, mi gerente, un muchacho trabajador y leal, «Ay, Ricardito, qué bonito lugar tiene mi sobrino Mateo. Lástima que con tanto trabajo se esté olvidando de su familia, especialmente de su hermanita que tanto lo necesita».
Ricardo, un tipo discreto pero de carácter, solo atinó a decir: «Doña Carmen, el señor Mateo es un excelente patrón y una gran persona». Ella, sin embargo, continuó su perorata con un par de clientas que conocía de vista, sembrando la duda, pintándome como un nuevo rico insensible. Cuando Ricardo me contó el incidente, sentí una rabia fría. Era una táctica sucia, rastrera. Decidí instalar cámaras de seguridad más visibles en todos mis locales y hablé con mi personal, instruyéndolo sobre cómo manejar este tipo de situaciones con la máxima profesionalidad pero sin dejarse intimidar. La paz que había creído alcanzar con la compra de mi casa se desvanecía rápidamente, reemplazada por una sensación de asedio. Fue Valeria quien, investigando entre viejos papeles y hablando con algunos parientes lejanos, encontró una pista sobre la posible motivación de tía Carmen. Al parecer, mi padre y el difunto esposo de mi tía habían intentado un negocio juntos hacía muchísimos años, algo relacionado con la importación de artesanías, que había terminado en un rotundo fracaso. Tía Carmen siempre culpó a mi padre, sintiendo que él le debía algo a su familia. Ahora, con mi relativo éxito, parecía ver la oportunidad de cobrarse esa vieja deuda moral a través de mi patrimonio, usando a Sofía como instrumento y a mis padres como dóciles ejecutores. La revelación me dejó pensativo. No justificaba sus acciones, pero al menos les daba un contexto, una lógica retorcida. Ya no era solo la envidia o el favoritismo por Sofía, había una vieja rencilla, una sed de revancha que ahora se dirigía hacia mí. Siguiendo el consejo de Valeria, contacté a un abogado, el licenciado Cervantes, solo para una consulta inicial, para entender mis derechos y prepararme para lo que presentía sería una larga y desagradable batalla. La red de manipulación se tejía cada vez más apretada a mi alrededor. La relativa calma que siguió a la consulta con el licenciado Cervantes fue, como se dice, la calma que precede a la tormenta. Yo intentaba seguir con mi vida, concentrarme en mis cafeterías, pasar tiempo de calidad con Valeria, pero una nube oscura flotaba sobre mi cabeza. Sabía que mi familia no se daría por vencida tan fácilmente, especialmente con tía Carmen moviendo los hilos desde las sombras. Y la tormenta llegó, no con truenos ni relámpagos, sino con el frío y formal golpe de un sobremanila entregado por un actuario judicial. Ocurrió en Aromas del Éxito, mi local principal, a media mañana, en plena hora pico. Yo estaba revisando unos inventarios con Ricardo cuando el hombre, de traje gris y portafolio en mano, preguntó por mí. Al identificarme, me entregó el paquete con una seriedad imperturbable. «Firme aquí, por favor». La escena no pasó desapercibida para algunos clientes habituales, quienes me miraron con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sentí como el color se me iba del rostro. Con manos temblorosas, abrí el sobre allí mismo. El encabezado del documento no dejaba lugar a dudas, juzgado de lo familiar. Mis propios padres, Ernesto y Laura, y mi hermana, Sofía, me demandaban. La sangre dejó de ser espesa en ese instante, se convirtió en un líquido helado que recorría mis venas. Leí los cargos con incredulidad creciente, incumplimiento de deber filial, enriquecimiento indebido a costa del bienestar y las expectativas familiares, negación de apoyo a miembro vulnerable de la familia. La demanda no solo exigía la entrega inmediata de la casa a nombre de Sofía, sino que también solicitaba una compensación económica por el apoyo moral, emocional y económico no recibido para el desarrollo profesional y espiritual de Sofía, además de una cláusula absolutamente demencial, que yo pagara una renta mensual a Sofía por el uso de la que, según ellos, ya era su casa, en caso de que yo siguiera viviendo allí mientras se resolvía el litigio. Era un disparate de principio a fin. El abogado que firmaba semejante engendro era un tal licenciado Benítez, un nombre que no me sonaba de nada, pero que, según supe después por boca de Carlos, un primo lejano que mantenía cierta comunicación conmigo, había sido recomendado por tía Carmen. Al parecer, Benítez era conocido en ciertos círculos por ser un picapleitos, un abogado de medio pelo especializado en tácticas agresivas y poco éticas, más enfocado en el escándalo que en la ley. La noticia de la demanda corrió como pólvora entre la familia extendida. Tía Carmen y mi madre se encargaron personalmente de ello, orquestando una campaña de desprestigio que superó mis peores pesadillas.
Crearon un grupo privado en Facebook llamado Unidos por Sofía, víctima de la avaricia familiar, donde publicaban todo tipo de falacias. Fotos mías de unas vacaciones que había tomado hacía 3 años en la playa, las únicas en una década, se presentaban como prueba de mi vida de lujos y despilfarro. Contrastándolas con imágenes de Sofía meditando humildemente en parques públicos o trabajando arduamente en su laptop desde cafés baratos, pagados, por supuesto, con el dinero que mis padres le daban. Me pintaban como un monstruo de egoísmo, un hijo desnaturalizado que le negaba a su frágil y talentosa hermana la oportunidad de alcanzar sus sueños. Mis abuelos maternos, ya ancianos y fácilmente manipulables por las lágrimas de mi madre y las intrigas de tía Carmen, me llamaron para sermonearme. Mateo, recapacita, me dijo mi abuelo con voz temblorosa. La familia es lo primero. Una casa no vale el cariño de tu sangre. Intenté explicarles, pero sus oídos estaban cerrados, sus mentes envenenadas. Me sentí profundamente herido y traicionado. Sin embargo, hubo una pequeña luz en tanta oscuridad. Mis abuelos paternos, con quienes siempre había tenido una relación más distante debido a la influencia de mi padre, me sorprendieron. Mi abuela llamó, no para regañarme, sino para escuchar. Cuéntame tu versión, hijo, me dijo con una calma que agradecí infinitamente. Le narré todo, sin omitir detalles. Al final, hubo un largo silencio. Entiendo, Mateo, dijo finalmente. Tu abuelo y yo hablaremos. Pero hagas lo que hagas, mantén la cabeza en alto. Esas palabras, aunque no eran un apoyo abierto, significaron un mundo para mí en ese momento de soledad. La humillación de la notificación en mi propio negocio, la virulencia de la campaña de desprestigio y la complejidad legal de la demanda me hicieron tomar una decisión irrevocable. Llamé al licenciado Cervantes, pero me informó que por un conflicto de intereses no podía tomar mi caso, ya que conocía a uno de los socios del licenciado Benítez. Sin embargo, me recomendó encarecidamente a una colega suya, la licenciada Isabel Herrera. Es joven, pero es una leona en los tribunales, Mateo. Si alguien puede ayudarte, es ella. No lo dudé. Esa misma tarde, estaba sentado en el despacho de la licenciada Herrera, con mi carpeta llena de documentos y el corazón encogido, listo para la batalla legal de mi vida. La traición familiar se había formalizado, y yo no iba a caer sin luchar. La licenciada Herrera me recibió en su moderno pero austero despacho. Era una mujer de mi edad, quizás un par de años menor, con una mirada directa y una energía que inspiraba confianza. Escuchó mi historia con atención, revisando los documentos que yo ya había comenzado a recopilar, estados de cuenta, contrato de la casa, las grabaciones de las conversaciones, capturas de pantalla de las publicaciones de Sofía y del grupo de Facebook. Su expresión se endurecía por momentos, especialmente al leer las cláusulas de la demanda. Esto es, audaz, por decirlo suavemente, señor Fuentes, comentó con una media sonrisa irónica. El licenciado Benítez tiene fama de ser un showman, pero esto raya en lo absurdo. Sin embargo, no podemos subestimarlos. Una demanda, por ridícula que sea, debe tomarse en serio. Salí de su oficina con una mezcla de alivio y determinación. Por fin tenía a alguien competente de mi lado. La licenciada Herrera me aseguró que mi caso era sólido, pero me advirtió que sería una lucha desgastante, tanto emocional como económicamente. Pocos días después, el licenciado Benítez, haciendo gala de su reputación, solicitó una reunión conciliatoria urgente. Acudimos la licenciada Herrera y yo. El abogado de mi familia, un hombre corpulento con un traje demasiado brillante y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, nos recibió en su ostentosa oficina. La oferta de paz fue tan insultante como esperaba, yo debía ceder la casa de inmediato, comprometerme a pagar la hipoteca por los siguientes 3 años. Entregarle a Sofía la cantidad de 800,000 pesos en efectivo para iniciar su empresa de coaching holístico y amueblar su nuevo centro de operaciones, y, como cereza del pastel, publicar una disculpa en mis redes sociales y en el infame grupo de Facebook familiar por el dolor y la angustia causados. La licenciada Herrera ni siquiera parpadeó. Licenciado Benítez, dijo con una calma glacial, ¿está usted consciente de que acaba de proponer un acto de extorsión?
porque eso es lo que parece. Grabó toda la reunión con su teléfono, con el consentimiento tácito de Benítez, quien parecía demasiado pagado de sí mismo como para preocuparse. Rechazamos su oferta de manera tajante y nos retiramos, no sin antes escuchar a Benítez advertirnos que nos arrepentiríamos de no aceptar la generosidad de su cliente. La guerra sucia no se hizo esperar. Sofía y tía Carmen, sintiéndose impunes, comenzaron a hostigar a Valeria. Dejaban comentarios anónimos y desagradables en las publicaciones de su portafolio profesional online y, peor aún, contactaron a un par de sus clientes más importantes, sembrando dudas sobre su estabilidad emocional debido a problemas personales graves con la familia de su novio. Valeria, aunque afectada, fue increíblemente fuerte. Documentamos cada incidente, cada mensaje, cada intento de difamación. La licenciada Herrera envió una carta de advertencia formal, un cese y desista, a ambas, amenazando con acciones legales por difamación y acoso si no paraban de inmediato. Paralelamente, mis cafeterías se convirtieron en el blanco de una campaña de desprestigio online. Decenas de reseñas de una estrella aparecieron de la noche a la mañana en Google y otras plataformas, todas con quejas genéricas y evidentemente falsas: café quemado, pésimo servicio, lugar sucio. Era obvio quién estaba detrás. Ricardo, mi gerente, y otros empleados leales se sintieron indignados. Con mi aprobación, comenzaron a responder educadamente cada reseña falsa, invitando a los supuestos clientes a contactarlos directamente para resolver el problema. Carlos, mi primo, quien cada vez se alineaba más conmigo, movilizó discretamente a otros familiares y amigos para que publicaran reseñas positivas y genuinas, basadas en sus experiencias reales. Yo mismo publiqué un comunicado en las redes de Aromas del Éxito, agradeciendo la lealtad de nuestros clientes y aludiendo a intentos de competencia desleal y difamación que no lograrán mermar nuestro compromiso con la calidad y el servicio. Fue una pequeña batalla dentro de la gran guerra, pero sentimos que la ganábamos. En medio de este caos, recibí una llamada inesperada: don Alejandro, el viejo amigo de mi padre. Su voz sonaba apesadumbrada. Mateo, lamento mucho lo que estás pasando, me dijo. Hablé con tu padre, intenté hacerlo entrar en razón, pero fue como hablar con una pared. Ernesto está completamente cegado por Laura y, sobre todo, por Carmen. La discusión fue agria, muy agria. Me acusó de traidor, de no entender el valor de la familia. Hizo una pausa. Pero quiero que sepas que estoy de tu lado. Si necesitas un testigo, cuenta conmigo. Puedo dar fe de que siempre has sido un muchacho trabajador, independiente, y de que tu padre, bueno, digamos que Ernesto siempre ha tenido una relación complicada con el dinero y las responsabilidades. La oferta de don Alejandro fue un bálsamo. Saber que una figura respetada y cercana a mi padre estaba dispuesta a apoyarme públicamente me dio un nuevo impulso. Las tácticas de mi familia eran viles, pero poco a poco, la verdad comenzaba a abrirse paso, y yo no estaba tan solo como ellos querían hacerme creer. Cada pequeña victoria moral, cada muestra de apoyo, fortalecía mi resolución. La escalada del conflicto era brutal, pero mi voluntad de luchar por lo que era justo también crecía. Con el testimonio potencial de don Alejandro como un as bajo la manga y la creciente evidencia de la campaña de acoso, la licenciada Herrera y yo nos sumergimos de lleno en la preparación de la defensa. Ella era implacable, una verdadera detective legal. No se conformó con los documentos que yo le había proporcionado, inició su propia investigación, escarbando en el pasado financiero y las conexiones de mi familia. Los descubrimientos no tardaron en llegar y eran, por decirlo menos, reveladores. La licenciada Herrera, a través de sus contactos y con un poco de astucia legal, logró obtener información sobre el historial crediticio de Sofía. Resultó que mi espiritual y desapegada hermana acumulaba deudas considerables en varias tarjetas de crédito departamentales y préstamos personales pequeños. No eran para inversiones en su carrera de coaching, como ella pregonaba, sino para financiar una vida de compras impulsivas, ropa de marca, gadgets tecnológicos de última generación, y una serie de cursos online fraudulentos impartidos por supuestos gurús de la autoayuda y el emprendimiento cuántico que prometían la riqueza instantánea con mínimo esfuerzo.
Era la personificación de la filosofía del manifiéstalo y el universo proveerá, siempre y cuando otros pagaran la cuenta. Además, la licenciada Herrera confirmó las sospechas de Valeria sobre tía Carmen. No solo existía la vieja rencilla por el negocio fallido con mi padre, sino que también descubrió que tía Carmen había estado presionando activamente a Ernesto en los últimos meses, recordándole esa supuesta deuda moral y sugiriéndole que Mateo, con sus negocios, bien podría compensar las pérdidas del pasado. Era evidente que tía Carmen veía en mí una alcancía familiar de la que pretendía sacar una buena tajada, utilizando a Sofía como pretexto. Mientras tanto, nos llegó la notificación de las pruebas que la parte contraria presentaría en el juicio. Eran aún más absurdas de lo que habíamos imaginado, un verdadero compendio de manipulación y desfachatez. Primero, un supuesto informe psicológico de Sofía, firmado por una amiga suya que se hacía llamar terapeuta holística certificada en registros acásicos. El informe diagnosticaba a Sofía con un severo cuadro de estrés postraumático por privación de espacio vital para su correcto desarrollo espiritual y profesional, concluyendo que la casa en disputa era esencial para su sanación y la manifestación de su propósito de vida. Segundo, el ya mencionado plan de negocios para el ashram urbano que Sofía pretendía montar en mi casa. El documento, lleno de jerga New Age y proyecciones financieras que parecían sacadas de un libro de fantasía, incluía servicios como lecturas de aura cuántica personalizadas, sanación con cuencos tibetanos de meteorito y terapias de regresión a vidas pasadas en la Atlántida. Los ingresos proyectados eran millonarios, sin ningún sustento real. Tercero, y esto ya era el colmo del cinismo, presentaron fotografías mías del día de mi graduación de la carrera técnica en administración. En ellas aparecían mis padres a mi lado, sonriendo orgullosos. El pie de foto que pretendían usar era, prueba irrefutable de la inversión total de Ernesto y Laura Fuentes en la educación de su hijo Mateo, esperando una justa retribución filial. Olvidaban convenientemente que yo mismo había pagado gran parte de esa carrera con mi trabajo y que el apoyo de mis padres había sido más bien escaso y condicionado. La licenciada Herrera sonreía con una mezcla de incredulidad y anticipación. Esto es oro puro, Mateo, me dijo. Cada una de estas pruebas es un clavo más en su propio ataúd legal. Nuestra estrategia será simple, desmontar esta farsa punto por punto con hechos, documentos y testimonios irrefutables. Preparamos meticulosamente los testimonios de Ricardo, mi gerente, quien daría fe de mi dedicación al trabajo y de los intentos de tía Carmen por desprestigiarme en mis locales. Don Alejandro testificaría sobre mi independencia financiera desde muy joven y sobre las conversaciones donde mi padre admitía sus propios problemas económicos y el favoritismo hacia Sofía. Carlos, mi primo, relataría la campaña de manipulación en redes y en el círculo familiar. Incluso el padre Miguel, el párroco de la iglesia a la que asistían mis padres, tuvo un papel, aunque indirecto. Laura y tía Carmen, en un último intento desesperado por ganar apoyo celestial, o al menos terrenal con sotana, lo visitaron con una considerable donación para las obras de la parroquia, pidiéndole encarecidamente que hablara conmigo y me hiciera ver la luz sobre mis obligaciones familiares. El padre Miguel, un hombre íntegro y observador, aceptó la donación. Para las obras de caridad, siempre son bienvenidas, dijo con diplomacia, pero luego me llamó. No me pidió nada, solo me dijo, Mateo, la verdad siempre tiene su propia fuerza. Mantén tu conciencia tranquila. Unos días después, en la misa dominical, dio un sermón memorable sobre la codicia, el falso testimonio y cómo algunos invocan el nombre de Dios y la familia para justificar sus actos más egoístas. Según me contó Carlos, quien también asistió, mis padres y tía Carmen se removieron incómodos en su banca durante toda la homilía. La defensa estaba lista. Cada documento, cada testimonio, cada detalle estaba alineado para exponer la verdad. La farsa montada por mi familia estaba a punto de ser desenmascarada. El día del juicio llegó con un cielo gris plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Aunque la licenciada Herrera me había asegurado que teníamos un caso sólido, la idea de enfrentarme a mis propios padres y a mi hermana en un tribunal me revolvía el estómago. Valeria me acompañó, su mano apretando la mía con una fuerza tranquilizadora. Estamos juntos en esto, mi amor, me susurró antes de entrar a la sala.
El ambiente en el juzgado era tenso. La familia demandante, mis padres, Sofía y tía Carmen, llegaron haciendo una entrada casi teatral. Sofía iba vestida de un blanco inmaculado, con un enorme cristal de cuarzo rosa colgando de su cuello, supuestamente para armonizar las energías del lugar. Tía Carmen, por su parte, lucía una camiseta hecha a medida con la leyenda Justicia para Sofía. La familia es sagrada impresa en letras doradas. El licenciado Benítez los pastoreaba con aire de importancia, sonriendo a un par de periodistas de nota roja que, alertados cegaramente por tía Carmen, merodeaban por los pasillos con sus cámaras y libretas. Sofía incluso intentó derramar algunas lágrimas para ellos, pero su actuación fue tan exagerada que resultó casi cómica. La sala del juicio era pequeña y austera. El juez, un hombre de mediana edad con expresión severa y gafas de montura gruesa, nos observó a todos con detenimiento antes de dar inicio a la sesión. El licenciado Benítez comenzó su alegato con una perorata melodramática sobre los sagrados lazos familiares. Los sacrificios de unos padres abnegados y la obligación moral de un hijo próspero de velar por el bienestar de su hermana menos afortunada pero inmensamente talentosa. Pintó a Sofía como una víctima de mis ambiciones desmedidas y mi insensibilidad. Cuando llegó el turno de la licenciada Herrera, su intervención fue breve, precisa y demoledora. Su señoría, este caso no se trata de lazos familiares, sino de un intento flagrante de despojo. Mi cliente, el señor Mateo Fuentes, adquirió la propiedad en disputa con el fruto de su propio trabajo y esfuerzo, mediante un crédito hipotecario que él y solo él está pagando. Los demandantes no tienen ningún derecho legal ni moral sobre dicha propiedad. Lo que veremos hoy aquí es un claro ejemplo de abuso del sistema judicial y, me atrevería a decir, de extorsión emocional. El desfile de pruebas de la parte contraria fue el teatro del absurdo que esperábamos. Presentaron el infame informe psicológico de Sofía, que el juez apenas hojeó con una mueca de escepticismo. Mostraron el plan de negocios del Asram urbano, y el juez interrumpió al licenciado Benítez para preguntarle si Sofía tenía algún tipo de licencia o certificación para ofrecer terapias de regresión a la Atlántida. Benítez tartamudeó una respuesta evasiva. Las fotos de mi graduación también fueron presentadas, y la licenciada Herrera simplemente sonrió. El testimonio de tía Carmen fue un espectáculo en sí mismo. Con lágrimas de cocodrilo, relató cómo yo era un niño difícil y cómo mis padres se habían desvivido por mí, solo para ser recompensados con esta puñalada por la espalda. La licenciada Herrera, en su contrainterrogatorio, fue implacable. Con preguntas cortas y precisas, la hizo caer en contradicciones, la confrontó con sus propias deudas y con mensajes donde ella misma criticaba a mis padres por malcriar a Sofía. Le preguntó directamente sobre la vieja deuda del negocio fallido de su esposo con mi padre, y tía Carmen se descompuso, negándolo todo con vehemencia pero con la voz temblorosa. Incluso le recordó el incidente en mi cafetería, presentando la declaración firmada de Ricardo. Tía Carmen salió del estrado visiblemente alterada. Sofía subió a continuación, con su aire de mártir iluminada. Su testimonio fue una mezcla incoherente de jerga pseudo-espiritual, quejas sobre la falta de apoyo a los emprendedores de luz y afirmaciones grandilocuentes sobre su misión de vida. El juez, perdiendo la paciencia, le preguntó directamente cuáles eran sus ingresos demostrables en los últimos 2 años. Sofía respondió que el dinero es una energía densa y que ella estaba trabajando en su merecimiento. La licenciada Herrera, entonces, presentó los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de Sofía, detallando sus gastos en ropa, viajes y cursos online de dudosa reputación. La emprendedora de luz se quedó sin palabras. Mis padres intentaron la carta de la lástima. Mi madre lloró, mi padre habló de decepción. La licenciada Herrera presentó las pruebas de las ayudas económicas que yo les había dado esporádicamente a lo largo de los años, y los gastos exorbitantes que ellos habían hecho en Sofía. Desde colegiaturas en escuelas privadas hasta el financiamiento de sus múltiples proyectos fallidos. Cuando me tocó testificar, seguí el consejo de mi abogada: calma, dignidad y hechos. Presenté mi historia de trabajo, los documentos de la compra de la casa, las pruebas del crédito hipotecario a mi nombre, los pagos puntuales. Narré, con la voz entrecortada por momentos pero firme, el impacto emocional que esta demanda había tenido en mi vida y en la de Valeria.
Finalmente, don Alejandro y Carlos ofrecieron sus testimonios, que fueron concisos y contundentes, confirmando mi independencia financiera. El favoritismo de mis padres hacia Sofía y la campaña de manipulación orquestada por tía Carmen. El juez escuchaba todo con una expresión cada vez más sombría. Miraba alternativamente al licenciado Benítez, quien se encogía en su asiento, y a mi familia, cuyos rostros reflejaban una mezcla de soberbia herida y creciente nerviosismo. Tras el último testimonio, el juez suspiró profundamente, se ajustó las gafas y declaró: «Este tribunal ha escuchado suficiente. Me retiraré a deliberar. La sentencia será emitida por escrito y notificada a las partes en los próximos días». La tensión en la sala era palpable. Habíamos presentado nuestra verdad con contundencia. Ahora solo quedaba esperar. Los 10 días que siguieron a la audiencia fueron una tortura de incertidumbre. Aunque la licenciada Herrera se mostraba optimista, yo no podía evitar repasar cada detalle del juicio, cada palabra, cada mirada. El sueño se me escapaba, y la ansiedad era una compañera constante. Valeria fue mi ancla, distrayéndome con películas, preparándome mis platillos favoritos, simplemente estando ahí, en silencio, cuando más lo necesitaba. Finalmente, una mañana, sonó el teléfono. Era la licenciada Herrera. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba clara y triunfal: «Mateo, ganamos. Se hizo justicia. Tengo la sentencia en mis manos, caso desestimado en su totalidad». El juez no solo rechazó todas sus pretensiones, sino que en la fundamentación critica duramente a los demandantes por abuso del sistema judicial y califica la demanda como frívola y vejatoria. Incluso los condenó a pagar las costas del juicio. Sentí que un peso enorme, una montaña, se me quitaba de encima. Las lágrimas acudieron a mis ojos, lágrimas de alivio, de agotamiento, de una tristeza profunda por todo lo vivido. Abracé a Valeria con todas mis fuerzas. Lo habíamos logrado. La pesadilla legal había terminado. Pero la pesadilla familiar estaba lejos de concluir. Según me contó Carlos más tarde, él tenía sus informantes dentro del círculo íntimo de tía Carmen. Cuando el licenciado Benítez les notificó el veredicto, la reacción fue apocalíptica. Tía Carmen, al parecer, sufrió un ataque de histeria en pleno despacho del abogado, gritando que todos los jueces estaban comprados por Mateo. Que el dinero sucio había triunfado sobre la decencia y amenazando con llegar hasta las últimas consecuencias. Sofía, fiel a su estilo, tuvo un colapso nervioso muy teatral, publicando de inmediato un video en alguna de sus redes secundarias. Llorando a mares y hablando de la oscuridad que intenta apagar la luz de los seres elegidos, pero que ella resurgiría como el ave fénix. Mis padres, Ernesto y Laura, se sumieron en un mutismo pétreo, la humillación grabada en sus rostros. Esa misma noche, la furia de mi familia tomó una forma más tangible y peligrosa. Mis cámaras de seguridad, que había mejorado considerablemente después de los primeros incidentes, ahora con mejor visión nocturna y grabación de audio de alta fidelidad, captaron una escena que me heló la sangre. Alrededor de las 2 de la madrugada, una figura encapuchada se acercó sigilosamente a la fachada de mi casa. Gracias a la calidad de la imagen, y a pesar del pasamontañas, pude reconocer la complexión y ciertos movimientos torpes de un sobrino de tía Carmen, un muchacho problemático de unos 20 años llamado Braulio, a quien Sofía había contactado varias veces en las últimas semanas, según me había soplado Carlos. El video era escalofriante. Braulio no solo arrojó varias bolsas de pintura roja contra mi fachada recién pintada, sino que también intentó, con una barreta, forzar las tuberías de agua externas, seguramente con la intención de causar una inundación. En su torpeza y nerviosismo, al huir cuando se activaron unas luces con sensor de movimiento que yo había instalado estratégicamente, dejó caer algo al suelo, un llavero muy distintivo. Con un dije de cuarzo en forma de luna, uno que yo recordaba haberle visto a Sofía y que, al parecer, ella le había regalado a su cómplice. A la mañana siguiente, con el corazón aún acelerado pero con una determinación fría, recogí el llavero con guantes, aseguré las grabaciones y me dirigí a la delegación a presentar una denuncia formal por vandalismo. Intento de daño a propiedad y lo que resultara. Entregué el video y el llavero como pruebas. La policía tomó mi declaración con seriedad.
El delito era flagrante y la evidencia, contundente. Pocas horas después, gracias a la clara identificación facilitada por el video y la presión de la investigación, Braulio fue detenido en su domicilio. Al ser interrogado y confrontado con las pruebas, el muchacho se derrumbó y confesó. Admitió que Sofía y tía Carmen lo habían instigado, prometiéndole una recompensa generosa si lograba darle un buen susto a Mateo y hacerle la vida imposible en esa casa que le había robado a su prima. Mientras tanto, Sofía, ajena al arresto de su peón, y en un acto de audacia o estupidez supina, lanzó una nueva campaña de GoFundMe. Esta vez, el título era aún más victimista: ayuda a una guerrera de luz a defenderse de la persecución legal injusta y recuperar su espacio sagrado. En la descripción, alegaba ser víctima de una conspiración judicial orquestada por mí, y pedía donaciones para apelar la sentencia y contratar a un equipo de abogados internacionales de derechos humanos. Valeria y yo, que ya esperábamos algo así, actuamos de inmediato. Contactamos a la plataforma de GoFundMe, presentamos la copia de la sentencia judicial que desestimaba el caso, el número de la denuncia por vandalismo e incluso un resumen del arresto de Braulio. La respuesta de la plataforma fue rápida: la campaña fue cerrada en cuestión de horas por fraude y violación de sus términos de servicio. Advirtieron a Sofía que su cuenta sería investigada y que podría enfrentar consecuencias legales por parte de la propia plataforma. La justicia había hablado en el tribunal, y ahora, las consecuencias de sus actos comenzaban a alcanzar a mi familia de una forma muy real y tangible. El sabor de la victoria era agridulce, pero necesario. La noticia del veredicto judicial a mi favor, seguida rápidamente por el escandaloso arresto de Braulio y su confesión implicando directamente a Sofía y a tía Carmen, se esparció como un reguero de pólvora. No hizo falta que yo dijera nada. La combinación de hechos era tan potente que algunos medios locales y varios blogs de chismes de la ciudad retomaron la historia, pintando un cuadro bastante poco favorecedor de mi familia. Los titulares iban desde demanda familiar por casa termina en escándalo de vandalismo hasta influencia espiritual acusada de instigar ataque contra su propio hermano. La licenciada Herrera me aconsejó mantener un perfil bajo, pero emitir un comunicado oficial para fijar mi postura y evitar especulaciones. Así lo hicimos. A través de sus redes profesionales y de las mías, tanto personales como las de Aromas del Éxito, publicamos un texto sereno pero firme: agradezco profundamente las muestras de apoyo recibidas. La justicia ha prevalecido y la verdad ha salido a la luz. Lamento que asuntos familiares hayan trascendido de esta manera. En este momento, mi prioridad es mi tranquilidad y la seguridad de mi hogar. Me reservo el derecho de emprender acciones legales adicionales contra cualquier persona que persista en la difamación o el acoso. Confío en que las autoridades competentes continuarán con las investigaciones pertinentes hasta sus últimas consecuencias. El verdadero epicentro de la implosión, sin embargo, fue el grupo de WhatsApp de la familia Fuentes Unida, ese que mi madre había creado hacía años con la intención de mantener los lazos fraternos. Ante la avalancha de noticias y el oprobio público, el chat se convirtió en un campo de batalla virtual. Laura, mi madre, intentó un último y patético mensaje victimista: hijos, primos, tíos, vean cómo nos atacan, cómo difaman a nuestra inocente Sofía. Es una campaña de odio orquestada por quien ya saben. Necesitamos cerrar filas, apoyarnos. Fue la gota que derramó el vaso. Carlos, mi primo, quien había sido mi principal fuente de información y un apoyo constante en la sombra, explotó: ¿cerrar filas, tía? ¿Apoyar a quién? A Sofía, que mandó a un delincuente a vandalizar la casa de Mateo. A tía Carmen, que la solapó y severamente le llenó la cabeza de veneno. Y ya basta de tanta hipocresía. Su mensaje abrió la compuerta. Otros primos, tíos e incluso mis abuelos paternos, que hasta entonces habían mantenido una postura más reservada en el chat, comenzaron a expresar su indignación. Ernesto, Laura, esto es una vergüenza para todo el apellido Fuentes, escribió mi tío Rodolfo, hermano de mi padre, un hombre usualmente callado. ¿Cómo pudieron llegar a esto? Mateo siempre ha sido un buen hijo, un buen sobrino. Lo que le han hecho no tiene nombre. Mis abuelos paternos fueron aún más directos: estamos profundamente decepcionados y avergonzados de ustedes, Ernesto y Laura. Y tú,
Carmen, siempre ha sido una sembradora de discordia. Sofía necesita ayuda profesional, no que le sigan solapando sus caprichos y delitos. Los pocos defensores que les quedaban a mis padres y a tía Carmen enmudecieron. Algunos, más cobardes, simplemente abandonaron el grupo. Se reveló, entre dimes y diretes, que tía Carmen le había prometido a Braulio una buena tajada del dinero que supuestamente obtendrían si Mateo entraba en razón o si lograban recuperar la casa para Sofía. La codicia y la maldad habían quedado expuestas en toda su crudeza. Las consecuencias para los instigadores no se limitaron al repudio familiar. Tía Carmen, además de enfrentar una posible investigación por su participación en el vandalismo, vio cómo sus propios hijos comenzaban a distanciarse de ella, avergonzados por el escándalo y hartos de sus intrigas. Se quedó prácticamente sola, rumiando su amargura. Sofía, por su parte, estaba en serios problemas. La investigación por el intento de fraude en GoFundMe seguía su curso, y ahora se sumaba la acusación por instigación al vandalismo. Su imagen de influencer espiritual quedó hecha añicos. Las pocas marcas que alguna vez le habían ofrecido alguna colaboración menor le retiraron cualquier apoyo. Su carrera había implosionado antes de empezar. Mis padres, Ernesto y Laura, se enfrentaron al ostracismo social. En su pequeña comunidad, en la iglesia donde antes eran tan respetados, ahora la gente los miraba con una mezcla de lástima y desaprobación. Sus amistades de toda la vida comenzaron a evitarlos. Sus intentos de victimizarse caían en oídos sordos. La verdad, con su peso implacable, los había alcanzado, dejándolos aislados en la ruina moral que ellos mismos habían construido. La implosión familiar era total, y los culpables comenzaban a pagar el precio de sus acciones. Con el veredicto a mi favor y las investigaciones sobre el vandalismo y el fraude en curso, una extraña calma comenzó a instalarse en mi vida. Era la calma después de una batalla encarnizada, una calma teñida de agotamiento pero también de una incipiente sensación de paz. La prioridad ahora era reconstruir, no solo los daños físicos a mi casa, sino también mi propia tranquilidad emocional. Lo primero fue asegurar mi protección legal y física. La licenciada Herrera solicitó y obtuvo rápidamente órdenes de restricción tanto para tía Carmen como para Sofía. La evidencia en su contra era tan contundente, la confesión de Braulio, los mensajes, la campaña de GoFundMe, que el juez no dudó. No podían acercarse a mí, a Valeria, a mi casa ni a mis negocios. Era un escudo legal necesario, aunque lamentable tratándose de mi propia familia. Consideré seriamente, por consejo de la licenciada Herrera, entablar una contrademanda por daños y perjuicios. Los costos legales habían sido considerables, el daño a mi reputación y a la de mis negocios había sido real, y el estrés emocional, incalculable. Sin embargo, después de muchas noches de insomnio y largas conversaciones con Valeria, decidí que, por el momento, mi paz valía más que cualquier compensación económica. Quería cerrar ese capítulo legal lo antes posible, aunque dejé la puerta abierta a retomar la acción si el acoso o la difamación continuaban de alguna forma. Era una forma de decir basta, pero también de protegerme a futuro. La dinámica familiar, o lo que quedaba de ella, experimentó una transformación radical. Muchos parientes que antes se habían mantenido neutrales, quizás por miedo a tía Carmen o por no querer confrontar a mis padres, comenzaron a acercarse a mí. Algunos me llamaron para ofrecerme una disculpa por su silencio, otros simplemente para expresar su apoyo y solidaridad. Fui cordial pero cauteloso con todos. Había aprendido a desconfiar, a proteger mi espacio emocional. Las heridas eran profundas y no sanarían de la noche a la mañana. Carlos, mi primo, se convirtió en un verdadero hermano, un confidente con quien podía hablar abiertamente de la tristeza y la rabia que aún me embargaban. Mis abuelos paternos también se volvieron una presencia constante y amorosa en mi vida, lamentando no haber intervenido antes y tratando de compensar el tiempo perdido. Irónicamente, el intento de desprestigio hacia aromas del éxito tuvo un efecto boomerang. Muchos clientes habituales, al enterarse de la historia por los medios o por el boca a boca, mostraron una lealtad aún mayor. Nuevos clientes llegaban, atraídos por la curiosidad pero también por una especie de solidaridad hacia alguien que había sido víctima de una injusticia tan flagrante.
Mis cafeterías no solo no sufrieron una merma, sino que experimentaron un ligero repunte. La gente parecía apreciar la resiliencia y la dignidad con la que había manejado la situación. Valeria y yo nos unimos más que nunca. Ella había sido mi compañera de trinchera, mi estratega, mi consuelo. La crisis, lejos de separarnos, había cimentado nuestra relación sobre una base de confianza y apoyo mutuo aún más sólida. Comenzamos a hablar de planes más serios, de futuro, de construir juntos ese hogar que tanto nos había costado defender. La pintura roja en la fachada de la casa fue limpiada, las tuberías reparadas. Cada mejora, cada arreglo, era un acto simbólico de recuperación, de reafirmar que ese era mi espacio, mi santuario. Establecer límites firmes fue crucial. Decidí cortar toda comunicación directa con mis padres, con Sofía y con tía Carmen. Cualquier intento de contacto de su parte era ignorado o, si era necesario, canalizado a través de la licenciada Herrera. Era doloroso, sí, porque a pesar de todo, eran mi familia. Pero había comprendido que para sanar, necesitaba distancia, necesitaba protegerme de su toxicidad. La paz tenía un precio, y yo estaba dispuesto a pagarlo. La reconstrucción, tanto física como emocional, estaba en marcha. Lentamente, la luz comenzaba a filtrarse de nuevo en mi vida. Ha pasado poco más de un año desde que el juez desestimó la demanda y el escándalo familiar alcanzó su punto más álgido. La vida, como suele suceder, ha seguido su curso, acomodando las piezas de una manera que nunca hubiera imaginado. La paz que ahora disfruto no es la inocente tranquilidad de antes, sino una paz más madura, forjada en la adversidad y cimentada en límites claros. Valeria y yo seguimos viviendo en nuestra casa, esa que defendimos con uñas y dientes. Hemos adoptado a 2 perros mestizos de un refugio local, Bruno y Luna, cuyas travesuras llenan de alegría cada rincón. El pequeño jardín trasero es ahora su paraíso particular. He aprendido, a la fuerza quizás, a delegar más responsabilidades en mis cafeterías. Ricardo, mi gerente, ha demostrado ser un pilar fundamental, y estoy considerando ofrecerle una participación en el negocio. Esto me ha permitido tener más tiempo para mí, para Valeria, para las cosas que realmente importan. Siguiendo el consejo de un buen amigo, comencé a asistir a terapia. Hablar con un profesional me ha ayudado enormemente a procesar el trauma de la traición familiar, a entender la dinámica tóxica en la que estuve inmerso durante tantos años y a sanar las heridas internas. Con mis padres, el contacto es prácticamente nulo. Fue una decisión dolorosa pero necesaria para mi salud mental. Mi madre, Laura, a veces envía mensajes de texto a Valeria, llenos de indirectas y lamentos melodramáticos, usualmente aludiendo a problemas de salud o dificultades económicas. Valeria, con mi consentimiento, responde de manera cortés pero distante, sin ceder a la manipulación. Ernesto, mi padre, me envió un único correo electrónico hace unos meses. Era corto y ambiguo: ¿cuándo vas a perdonarnos, hijo? La familia debe estar unida, a pesar de todo. Lo leí varias veces, sentí un nudo en la garganta, y luego lo borré. No respondí. Algunas disculpas llegan demasiado tarde, o no son disculpas en absoluto, sino un nuevo intento de control. Sofía tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. La investigación por instigación al vandalismo resultó en una condena menor, servicio comunitario y una multa considerable que, irónicamente, mis padres tuvieron que ayudarle a pagar. La investigación por el fraude en GoFundMe también le acarreó sanciones por parte de la plataforma. Su carrera como coach espiritual y gurú de la nueva era se desvaneció como el humo. Según supe por Carlos. Ahora trabaja medio tiempo como recepcionista en un gimnasio y se queja amargamente en alguna cuenta de Instagram casi anónima sobre la injusticia del sistema capitalista que obliga a las almas creativas a vender su tiempo por migajas. Parece que la lección sobre el valor del trabajo duro y el dinero ganado con esfuerzo aún no le ha llegado. Tía Carmen quedó marginada por gran parte de la familia. Sus propios hijos, avergonzados, le pidieron que dejara de inmiscuirse en la vida de los demás. Enfrenta sus propias dificultades financieras, ahora sin la esperanza de obtener algún beneficio de mi supuesto éxito desmedido.
La orden de restricción en su contra sigue vigente. Pero no todo ha sido pérdida y distancia. Mi relación con mis abuelos paternos se ha fortalecido enormemente. Cenamos juntos al menos una vez por semana, y mi abuelo me está enseñando los rudimentos de la carpintería en el pequeño taller que improvisé en el patio trasero. Siempre quise enseñarte, Mateo, me dijo un día, pero tu padre, bueno, él siempre tenía otras ideas. Don Alejandro, el viejo amigo de la familia, se ha convertido en un mentor y un amigo invaluable. Y Carlos, mi primo, es como el hermano que la vida me regaló. Hace poco, en una pequeña reunión en nuestro jardín, Valeria, mis abuelos, Carlos, don Alejandro, un par de amigos cercanos, mientras observaba las risas, la música suave, el correteo de Bruno y Luna. Sentí una profunda gratitud. Mi hogar, ese que intentaron arrebatarme, se había convertido en un verdadero refugio, un espacio de amor y aceptación. En la entrada, Valeria colgó un pequeño letrero de madera que ella misma diseñó y pintó. Dice, hogar, dulce y bien luchado hogar. Reflexionando sobre todo lo ocurrido, entiendo que la familia no siempre es un lazo de sangre incondicional. A veces, la verdadera familia es aquella que te elige, que te respeta, que celebra tus logros y te sostiene en tus caídas. Aprendí que los límites no son egoísmo, sino una forma de autocuidado y respeto. Perdonar, si es que alguna vez llego a hacerlo completamente, no significará olvidar ni mucho menos volver a exponerme al mismo daño. Y sí, estoy convencido de que la mejor respuesta al odio y la traición no es buscar venganza, sino construir una vida plena, encontrar la paz interior y disfrutar de cada pequeño momento de felicidad. La justicia llegó, no solo en la frialdad de una sentencia judicial, sino en la verdad que finalmente iluminó las sombras y en la serenidad que hoy, por fin, respiro cada día en mi hogar.